ustedes? Encantado. Muy bien, Jorge, muy bien. Bueno, ¿cómo, cómo nos está yendo a nivel mundial? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo estamos, Jorge? Mire, la Argentina, al igual que el resto del mundo, está sumergida en el intento de enfrentar la epidemia, pandemia del coronavirus. El resultado es que la Argentina tiene, con el gobierno del presidente Alberto Fernández, en lo que se refiere a la epidemia del coronavirus, tiene resultados muy positivos en estos primeros 4 o 5 semanas. Lo que viene ahora es enfrentar las consecuencias económicas de esta política de parálisis forzada de la actividad productiva del país, que es la contracara necesaria para enfrentar, del resultado de enfrentar la pandemia del coronavirus. En todas partes del mundo sucede lo mismo, en el sentido de que el sistema mundial, en primer lugar, y especialmente Estados Unidos, está sumergido en una profunda recesión como consecuencia de que el cierre de la actividad económica, la parálisis de las actividades productivas, ha sido la única forma que se ha encontrado ahora eficiente para enfrentar la epidemia del coronavirus. Las consecuencias son de que la mayor economía del mundo, Estados Unidos, con 21.9 billones de dólares como Producto Bruto Interno, 25% del PBI global, está sumergida en una profunda recesión en el segundo trimestre de este año. Lo mismo sucede en el sistema mundial. Esto significa que lo que sucede en la Argentina en términos económicos no es una excepción, sino que más bien es el cumplimiento de la regla. Lo que ocurre es que esta regla en la Argentina está acentuada por su gravedad, por el hecho de que este es el tercer año de recesión de la economía del país. Al mismo tiempo, la Argentina se caracteriza por carecer de crédito internacional, por un lado, y por el otro carece de moneda nacional y por lo tanto de ahorro interno. En estas condiciones se torna extremadamente arduo enfrentar la crisis económica que está en marcha, porque la única forma que tiene la Argentina de salir a salvaguardar la subsistencia de las economías de las compañías privadas y al mismo tiempo mantener en funcionamiento el sistema productivo pagando los salarios de los trabajadores es a través de la emisión de la moneda. Y esto tiene un límite. El límite está dado porque lo que separa la actual situación de alto nivel de inflación de una posibilidad de que esta media inflación se transforme en una hiperinflación es el hecho de que la Argentina dispone todavía de un superávit comercial significativo producto del extraordinario éxito que tienen las exportaciones agroalimentarias del país. Eso es todo. Bien. Jorge, ¿y qué evaluación haces vos de todas estas conjeturas de de la Tercera Guerra Mundial, del gran ganador asiático? Mire, yo creo que la realidad siempre se impone, la realidad siempre tiene razón. Acá el dato más importante a tomar en cuenta es que la República Popular China en solo 7 semanas ha logrado controlar la epidemia del coronavirus y China fue el primer país del mundo que experimentó este flagelo. Luego, en el transcurso de 11 semanas, ha logrado incluso normalizar la situación en la provincia de Hubei, ciudad de Wuhan, que fue el epicentro de la crisis. Al mismo tiempo, en las últimas 2 semanas, ha comenzado el proceso de recuperación de su actividad económica en gran escala. Por eso es que los organismos internacionales y el propio gobierno chino sostienen que en base a los datos del mes de marzo que indican una notoria recuperación de la actividad económica, lo que hay que prever ahora es un crecimiento entre 4 y 5% en el segundo trimestre y luego un camino de recuperación ascendente en la segunda parte del año. Estos son los datos reales, la realidad de la situación. Y la realidad de la situación es la que tiene siempre razón. En lo que se refiere a Estados Unidos, hace 3 semanas, el gobierno del presidente Trump logró que el Congreso norteamericano aprobara por unanimidad en las 2 cámaras del Congreso
un paquete de estímulo fiscal a la actividad económica norteamericana sumergida en una profunda recesión de 2.2 billones de dólares. Es el paquete de estímulo fiscal más grande de la historia norteamericana y en realidad más grande de la historia del capitalismo. Si a esto se le suma la serie de inyecciones de liquidez extraordinaria que ha lanzado la Reserva Federal, hay que tomar lo que se puede considerar es que asciende a 8.5 billones de dólares el paquete de estímulo fiscal y monetario con que Estados Unidos se enfrenta a este proceso recesivo. Es más del 30% del PBI norteamericano, que a su vez es el primer producto del sistema mundial. Nada nunca semejante ha ocurrido en toda la historia del capitalismo, y esto es lo que está en marcha en Estados Unidos. Por eso, lo que hay que prever es que hay una recuperación nítida de la economía norteamericana en la segunda parte del año, con el comienzo de una recuperación económica significativa en los meses de junio, julio y septiembre. Esto es lo que está en marcha en Estados Unidos. La recuperación norteamericana, la Reserva Federal sostiene que la recuperación que está en marcha tiene forma aguda, extremadamente vigorosa, de una V. Esto significa que en el cuarto trimestre del año va a haber una recuperación plena de la economía de Estados Unidos, que hace solo 5 semanas experimentaba un boom económico sin precedentes. Es esto lo que está ocurriendo en el mundo en el momento actual. No creo que las teorías conspirativas tengan mayor relevancia frente a la realidad de las cosas. ¿Y nosotros estamos atados a qué suerte, Jorge? Bueno, esencialmente todo depende de lo que hagan los argentinos en primer lugar y su sistema político sobre todo y fundamentalmente. De modo que acá está la resolución y la forma en que se encare, y sobre todo que encare el gobierno del presidente Alberto Fernández, esta situación extremadamente crítica y que obliga una vez más a colocar en primer plano la unidad nacional de los argentinos en primer lugar y luego establecer una clara línea estratégica en materia de reactivación económica y de salvataje generalizado del sistema productivo, esto es a la empresa privada. Bien. Una consulta más y ya lo estamos liberando. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de este ascenso en su economía previsto para el próximo semestre del año, pero tuvo, digamos, también la valoración más baja del precio del barril de petróleo en la historia. Así es. Mire, ¿cómo se entiende eso, digamos? Se entiende por lo siguiente: en un plazo de menos de 4 semanas ha desaparecido virtualmente la demanda mundial de petróleo debido a la desaceleración, freno, recesión de la actividad económica en el mundo entero al mismo tiempo. En definitiva, lo que ha ocurrido es que la producción de petróleo en todas partes del mundo, en primer lugar en Estados Unidos, pero también en Arabia Saudita y Rusia, continúa intacta su capacidad productiva y al mismo tiempo la demanda mundial virtualmente ha desaparecido. El resultado es que por primera vez en la historia el precio del barril de crudo, en lo que se refiere a los valores del petróleo del hemisferio americano, el denominado West Texas, adquirió valores negativos en las últimas 2 semanas. Lo que esto significa no es ningún otro elemento que pueda considerarse oscuro o que no esté a la vista, es el hecho de que la demanda mundial ha desaparecido como consecuencia de la recesión mundial que se ha agravado y por lo tanto el precio del petróleo se ha hundido. Eso es todo. Bien. Esto significa que la contrapartida de esto es que en la medida en que se recupere el crecimiento de la economía mundial y por lo tanto crezca la demanda de petróleo, va a aumentar también y significativamente el valor del crudo. Claro, pero esto va a llevar por lo menos un año. Mire, estamos hablando, señalábamos recién, que la recuperación económica de China es plena a partir del segundo trimestre de este año. Y también lo que señalábamos es que la recuperación de la economía norteamericana, la primera economía del mundo, va a comenzarse a sentir significativamente a partir de los meses de junio, julio y septiembre.
Todo indica que esto va a ocurrir con pleno despliegue del extraordinario potencial de la economía de Estados Unidos en la última parte del año, especialmente en el último trimestre. De modo que lo que conviene hacer es considerar los pronósticos en relación a la realidad de los hechos. Claro. Jorge, y en este contexto, por el análisis que nos estás dejando, diciendo, bueno, atentos porque el camino en los próximos meses, año, va por los commodities del campo, los alimentos. Nosotros, aquí en Neuquén, estamos al horno, ¿no? Con petróleo. Mire, ha comenzado, es notorio, en la última semana y media, ha comenzado una recuperación muy significativa de las exportaciones de carne argentina hacia el mercado chino, debido al hecho de que después de estar 45 días totalmente paralizada la economía china como consecuencia del coronavirus, ahora ha comenzado el proceso de recuperación económica. Y al comenzar el proceso de recuperación económica en la República Popular, crece también la demanda de alimentos y por lo tanto también aumenta las importaciones de China, sobre todo de proteínas cárnicas, carnes y derivados. Y en la Argentina esto significa crecimiento significativo nuevamente de las exportaciones de carne al mercado de la República Popular. Bien. Y en el contexto regional, la depresión y los padecimientos sociales en Brasil nos vuelven a ubicar en un lugar preferencial como país agroexportador. No, mire, Brasil es el primer exportador mundial de soja, es el primer exportador mundial de carne, por encima de Estados Unidos. La potencia del agro brasileño es verdaderamente extraordinaria. La Organización Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas, la FAO, estima que Brasil es el país del mundo que tiene condiciones para aumentar más rápidamente y más ampliamente su producción agroalimentaria en el mundo en los próximos 10 años. Estima un crecimiento de la producción agroalimentaria brasileña de más de 40% en ese periodo. Brasil no solo es la mayor economía de América del Sur, es la octava economía del mundo. De modo que el camino del Mercosur lo traza indefectiblemente lo que haga Brasil. Bien. Y esto que está pasando con Bolsonaro y el coronavirus allí en Brasil no los afecta para nada, digamos, en el contexto internacional. Mire, en la medida en que se ha debilitado notoriamente el presidente Bolsonaro con motivo de la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro y antes de Mendieta, el ministro de Salud Pública, sí. Lo que ha crecido y crece es el poder político del ministro de Economía, Paulo Guedes, que en un sentido estricto se ha transformado en el principal sostén de la autoridad política del presidente Jair Bolsonaro en el momento actual. Y el compromiso del ministro de Economía, Paulo Guedes, en conjunto con Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados brasileña, en donde hay un bloque de centro-derecha que está a favor de las reformas y de la inserción de Brasil en el mundo, sobre todo del vínculo con Estados Unidos, que es Rodrigo Maia. Hay que tomar en cuenta de que este bloque de centro-derecha que controla el Congreso de Brasilia tiene más del 65% de los votos. En definitiva, el poder político en Brasil no depende solo de la suerte y la situación en que se encuentra el presidente Bolsonaro, sino que en Brasil hay un nuevo bloque histórico en ejercicio del poder político, uno de cuyos componentes es el presidente Jair Bolsonaro, pero también hay que tomar en cuenta lo que sucede en el Congreso, la extraordinaria eficacia y visión estratégica del equipo económico que encabeza Paulo Guedes, y el hecho extraordinariamente significativo de que hay una presencia institucional y política del ejército brasileño en el gobierno de Jair Bolsonaro extraordinariamente importante. Jorge, muchísimas gracias, un gusto charlar contigo. Hasta luego, encantado. Hasta luego.